Ya. Buenas noches, amigos televidentes, en este su programa Palabra a Tiempo, en su segmento Hablemos de Calidad y otros temas. Hoy tenemos un tema a desarrollar muy interesante, de mucha actualidad y de mucha urgencia, digamos, Francisco, que me acompaña en este programa, y es el tema del agua. Recordemos que del 3 al 15 de junio del año 1992 se celebró una conferencia de la ONU en Río de Janeiro, que fue enfocada al medio ambiente y al desarrollo. Y en esa conferencia de la ONU se hizo una petición especial a la Asamblea para instaurar el Día Mundial del Agua. Y así fue como se declaró el 22 de marzo, que es viernes, que es el viernes, el Día Mundial del Agua. Por eso nosotros hemos decidido en este programa dedicar el espacio de hoy al examen de algunos problemas que tienen que ver con este importante, vital, determinante líquido para la vida humana y para todas las actividades, para casi todas las actividades que se desarrollan en una sociedad. Desde el año 1993 se celebra este día y nosotros no tenemos muchos motivos para celebrarlo, pero sí para utilizarlo ese día para difundir conocimientos sobre este tema, difundir cuáles son los aspectos cruciales de la realidad del agua en la República Dominicana. ¿Qué estamos haciendo nosotros en materia de políticas para garantizar que el recurso no falte hoy ni mañana, asegurarlo para las futuras generaciones? ¿Cuáles son las alternativas al agua dulce? ¿Cuáles son las tecnologías que existen en el mundo que pueden proporcionar a las comunidades agua abundante, potable? En fin, una serie de temas y de aspectos que deben ser tratados en este día, en especial en esta semana. La semana entera debería haber sido declarada por el gobierno la Semana del Agua. En este sentido, vamos a desarrollar los siguientes temas: el agua y su impacto en la República Dominicana, los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente el objetivo número 6, que se titula Agua limpia y saneamiento, de los objetivos del desarrollo sostenible, que es la Estrategia Mundial de Desarrollo Sostenible, lanzada en septiembre del año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo vinculados con el agua. Tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Visión País, que fue aprobada mediante la Ley 112, o sea, del año 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde la administración comenzó a hacer una cosa distinta a lo que era antes, la administración pública, a partir de la promulgación de esa ley. También vamos a tratar la perspectiva de la situación nacional, un aspecto importantísimo en este país con el que yo estuve lidiando durante 7 años, el tema de la calidad del agua. Un estudio bastante revelador de INTEC que muestra, digamos, un panorama algo sombrío en relación con el agua en la República Dominicana. Algunas noticias actuales sobre la sequía actual y el relacionamiento de esta sequía con esas predicciones que se hacen en ese estudio. Y un proyecto bastante interesante, bastante innovador, traído desde Brasil
que se llama Cultivando Agua Buena, cuya rectoría la tiene el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. Se han logrado avances considerables. Generalmente la gente no se entera de estos avances, de este esfuerzo público enfocado en el saneamiento, la protección y conservación de las cuencas hidrográficas, elemento vital para la conservación de este líquido llamado agua del que hablamos hoy. Y luego pasaremos a ver una serie de datos del contexto mundial, cuáles son las amenazas y oportunidades. Francisco, buenas noches. Gracias por recordarme hoy que el viernes es el Día Mundial del Agua, declarado por las Naciones Unidas en el año 1992. Y de ese recordatorio tuyo surgió la propuesta de que tratemos el tema, y pena que no tengamos uno de los especialistas de alguna connotación nacional, que lo tenemos mucho. En el INDRI hay muy buenos especialistas y en otras instituciones del Estado relacionadas con el agua, para que fuera él el experto quien hablara de este tema. Pero nosotros tenemos también elementos que comentar y te pido que... ¿cómo tú ves la situación del agua y su impacto en la República Dominicana? ¿Cuáles son los hallazgos en materia de investigación reciente sobre este tema? Quiero mencionar también sí, hay que anunciar que se va a celebrar la primera conferencia, gracias Francisco, la primera conferencia nacional del agua, Alianza Pública-Privada por la Seguridad Hídrica, desde el 21 al 23 de marzo de este año en el Hotel Dominican Fiesta. Es una actividad auspiciada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Energía y Minas, el programa Cultivando Agua Buena y que no alcanzo a ver, que es la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, creada mediante decreto presidencial recientemente. Estas son las entidades que auspician una acción, una actividad de este tipo tan importante para educar, para difundir conocimientos y para ver cuáles son los tipos de alianza que se pueden articular para resolver los problemas en torno a este líquido vital. Correcto. Buenas noches, amigos televidentes, muchas gracias nuevamente por su sintonía. Si ven la lógica que ha sido de los programas que hemos realizado a lo largo de los últimos días y que estaremos realizando, el doctor Santana mencionará al final de la sesión, son temas vinculados con el recurso agua como tal. Importante mencionar, como decía el doctor Santana, que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 es un objetivo junto con otros 16 objetivos que totalizan 17, que fueron lanzados por el Programa de Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas, y el número 6 se refiere específicamente a agua limpia y saneamiento. Este objetivo cuenta con una serie de metas que son bastante ambiciosas, y el doctor Santana nos puede conversar un poco de un estudio que hizo la misma ONU verificando esos objetivos de desarrollo sostenible, que como mencionaba el doctor temprano cuando nos reunimos en la mañana, tiene un enfoque un poco no muy alentador, verificando que efectivamente muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible están, digamos, trazadas al año 2030 y el panorama no es muy alentador. Así es. Varias de los objetivos o metas que está dentro de este objetivo es lograr el acceso universal al recurso agua al año 2030, es decir, dentro de una década. Parecería un poco difícil que no pensar. haya nadie sin acceso a agua potable. Sí. Según la Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque lo miraremos un poco más adelante, se dice que al 2020 el 100% de la población debe tener acceso a ese líquido
de manera de agua potable, partiendo de un 87% en el 2007. La realidad es que, según estudios, según estadísticas, hoy por hoy un 95% de la población tiene acceso a este líquido, pero al igual que pasa con el sector eléctrico, esto en República Dominicana. No necesariamente la calidad de ese recurso que llega a los hogares es como la que se requiere. Entonces esto es un tema que las autoridades tienen que tomar muy en cuenta, más aún por temas como la importancia que tiene el agua en todos los aspectos que se refieren a la vida humana, a la actividad económica como tal, que pone en riesgo cuando este recurso no está disponible. Otro de las metas que propone este objetivo es ampliar la cooperación internacional y apoyo a los países para la creación de actividades. El programa Cultivando Agua Buena, como mencionó el doctor Santana, es una iniciativa del gobierno brasileño con Itaipú Internacional, que es una empresa, como saben, esta gran hidroeléctrica que abarca varios países, entre ellos Paraguay y Brasil, que tiene una capacidad instalada superior incluso a muchos países de la región. Representa una iniciativa que ha tenido mucho éxito en Brasil. Este éxito ha tratado de llevarse a República Dominicana. De hecho, el presidente Medina, en su discurso de toma de posesión del año 2016, indicó que el programa Cultivando Agua Buena se iba a hacer a nivel nacional. Hoy estuvimos reunidos con los técnicos vinculados con el proyecto desde el Ministerio de Energía y Minas, y la perspectiva que nos dan es de resultados muy importantes. Se han sembrado más de 26.000, 29.000 árboles vinculados a esas zonas de las 5 microcuencas que están trabajando. 2 de ellas son metas presidenciales. Creo que tú tienes los datos ahí. Sí, me parece que por acá los tengo. Algunos datos relevantes. A ver, me parece que eso los dejé. Pero bueno, sí recuerdo que han hecho más de 500 actividades formativas, han creado asociaciones o están en proceso de crear asociaciones, porque una de las cosas vitales del proyecto es crear asociaciones comunitarias en los lugares donde están vinculadas a la microcuenca. Entiéndase, una de ellas es la de Yásica, y hay varias distribuidas a nivel nacional. 5 cuencas, creo que. Sí, de las cuales 2 son metas presidenciales. Son metas presidenciales. Y básicamente el esfuerzo que hace el Ministerio de Energía y Minas es de temas de gestión, de coordinar, porque como bien dice el título de la conferencia, es una alianza público-privada que se realiza para buscar fondos, porque evidentemente el Estado no tiene los suficientes recursos para hacer frente a esto. Entonces utiliza organismos como Surfuturo, algunas cámaras de producción, etcétera, que son las que básicamente aportan esos recursos económicos que permiten la realización de las obras vinculadas con las microcuencas. Otro de los temas que están muy vinculados a las metas es... Sí, si quieren, amigos televidentes, si desean obtener información adicional, detallada, sobre el programa mismo, Cultivando Agua Buena, y sobre los avances de este programa, pueden acercarse con toda seguridad al Ministerio de Energía y Minas, donde serán debidamente atendidos y respondidas todas sus inquietudes. Incluso se le puede suministrar material orientador sobre este programa y sus avances. Sí, básicamente otro de las metas de este objetivo es aumentar sustancialmente la utilización eficiente del recurso agua. Sabemos que una de las deficiencias que tiene nuestro país es el agua potable e incluso la presión de esa agua. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la gestión comercial de la CAS, y muchos de los problemas que se enfrentaba esa institución, que es AAA Dominicana, que es la gestión comercial, es que como nuestro país ha empezado a crecer de manera vertical, cuando existía una cometida de 3/4 de pulgada, que era para una casa, le han puesto una de 2 pulgadas para abastecer todo un edificio de 10 plantas. Entonces, ¿qué hace eso? Que evidentemente la presión del agua que llega allá implica que adentro de los edificios tengan que tener una bomba, como se dice, ladrona, que ala el líquido, y evidentemente eso hace que aguas abajo, si se puede ver como un fluido, como un sistema, disminuye la presión disponible para los que están ahí. Es por eso que la gente dice, nada más me llega a la segunda planta, de la tercera para arriba tengo que tener una bomba ladrona. Eso es básicamente asociado a ineficiencias en el sistema. Utilizan bombas de diferente potencia. Claro. Y el agua llega con mucha presión al último piso. Al último, claro. Esa es la solución, lo que implica un gasto adicional de energía eléctrica, que lo pagan todos los dueños o inquilinos de los apartamentos de esos multifamiliares.
Claro. Y esto también implicaría una concentración, una mayor concentración de la demanda. Ante la demanda de agua por ser casas, por acusar la ciudad un crecimiento básicamente horizontal, fundamentalmente horizontal, estaba más dispersa. Ahora hay una alta concentración y un mayor consumo en los sectores de mayores ingresos del agua por el tema de edificios que se construyen con piscinas, por el tema de los jacuzzi en edificios residenciales de lujo, de clase alta, y sobre todo no solamente de clase alta, sino de la oligarquía empresarial dominicana, que se dan su baño en su jacuzzi. O sea que la demanda de agua también tiene que ver con la clase social. Y el desperdicio, la irracionalidad en el uso, quizás tenga que, bueno, es irracional utilizar un jacuzzi todo el día. Es un desperdicio de agua tremendo, lo mismo que la piscina. Pero por falta de educación hay una irracionalidad, un mal uso del agua en los sectores de bajos ingresos. Y a eso le sumamos, doctor, también un tema que usted sé que le molesta mucho, es lo de los car wash como tal. Sí, que básicamente tampoco pagan el agua. Es criminal. El tema de los llamados lavaderos o car wash en inglés es criminal. El comportamiento que ahí se pone en evidencia con este recurso escaso. Lavan los vehículos y no cierran la manguera en ningún momento, el agua fluye durante todo el proceso, y no pagan el agua tampoco. La mayoría de estos establecimientos no pagan el agua, y la demanda de agua, y generalmente es agua la que utilizan, hacen unas cisternas enormes. Exactamente. Es agua... no es agua superficial la que utilizan, ni agua de los acueductos, aunque tienen cisternas que se llenan con agua del acueducto también, del acueducto oficial, sino que agua subterránea, agua del subsuelo que utilizan de una forma abusiva, porque esa es la palabra, abusiva, sin ninguna conciencia del significado, de la importancia, de las limitaciones que existen alrededor de este vital recurso para la sociedad. Claro. Y hablando de ese tema, doctor, del agua, que son las subterráneas, nuestro país cuenta con muchos inmuebles que utilizan pozos, que básicamente se alimentan de esta agua subterránea, que no necesariamente tienen la calidad que se requiere. La mayoría de los edificios modernos en la ciudad utilizan un sistema dual, que se abastecen de agua la cisterna con agua del acueducto, y también cuando falte el agua del acueducto por cualquier avería o cualquier otro factor que impide el flujo, utilizan el agua del pozo. Entonces la cisterna en ese caso siempre se mantiene llena. Ahora, las aguas subterráneas de la ciudad capital, el nivel de contaminación de las aguas subterráneas de la ciudad capital, no voy a asegurar nada en forma definitiva, pero sí puedo afirmar, partiendo de un estudio viejo que nosotros hicimos a unos 25 pozos tabulares, que el nivel de contaminación es increíble de esas aguas. Por lo que se sugiere que una vez llegue a la cisterna debe de esa agua, primero tomar análisis de muestras para análisis de esa agua con una determinada frecuencia, y llevarla a laboratorios creíbles para que hagan los análisis físico-químicos de esa agua. Muchos de ustedes, amigos televidentes, se van a asombrar con lo que van a encontrar con los resultados de esos análisis. Y la persona que atiende el edificio bajo debe tener
una cierta preparación y conciencia para el tratamiento del agua de la cisterna, que es la que se utiliza en definitiva por casi todos los edificios modernos en la ciudad capital. Este es un tema crítico, es un tema de vital importancia porque tiene que ver con la salud. Problemas estomacales, dolores de cabeza, náuseas, alergias, producidas por diferentes agentes patógenos que se encuentran en el agua, algunos muy peligrosos que pueden causar la muerte, sobre todo a los niños, fiebre, claro. O sea, cuadros clínicos que usted no puede explicarse, ni en emergencia pueden explicar cuáles son las causas inmediatas, pero que definitivamente en muchísimos casos están relacionados con agentes patógenos que contiene el agua con la que usted se baña, porque también, y con la que se cepilla también, y con dientes. La que se cepilla todos los días, de modo que ese tema que tú tratas de las aguas de pozos tabulares, las aguas subterráneas, es un tema para investigar en este país. Comentamos también. Aparte de que no hay ninguna regulación. Ahí es que íbamos. No hay ninguna regulación. Tú haces un pozo donde a ti te dé la gana. Contrata un camión de estos perforadores especializados y comienza a hacer tu pozo. Uh-huh. Y produciendo un ruido enorme en todo el vecindario que tampoco nadie se inmiscuye en esto. De modo que no hay ningún tipo de regulación, no hay estadísticas organizadas sobre esto, cuánto tenemos, cuál es la CAF tiene registros para el caso de Santo Domingo y hace la operación, pero no necesariamente, evidentemente, cubren la totalidad de las acciones. Debe tener la CAF alguna información sobre esto detallada, debería tenerla, no la conozco. Yo no he visto información organizada, creíble, fidedigna sobre la cantidad de pozos, dónde se hacen, cuáles son los procedimientos que deben seguir para hacer un pozo para perforar y conseguir agua en el subsuelo y conectarla a la cisterna. Yo no tengo información de nada de eso, pero es un tema que las autoridades deben de ponerle la mayor atención. Claro que sí. Seguimos en el próximo segmento, Francisco, y vamos a una pausa comercial. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com.
Seguimos con nuestro programa Palabra Tiempo. En este subsegmento hablemos de calidad y otros temas. Francisco, tú conversabas sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Luego nos desviamos un poco a tratar algunos temas concretos de la realidad nacional. Pero ¿cuáles son esos otros objetivos? Rápidamente, bueno, el tema del acceso universal y equitativo al agua, que es un poco no, es imposible de lograr al 2030. Parece una utopía. El tema del acceso equitativo a los servicios de agua también es medio utópico por todos los problemas que sabemos, regulatorios, de autoridad, de instituciones que se pelean por las competencias, etcétera. Bueno, hay unos cuantos objetivos, son muchos, son 5 que se dividen en dos partes más. Pero el vital, doctor, para terminar y vincular un poco con la temática de nuestro programa, es el tercero, que procura que el 2030 se mejore la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación de vertimientos y la reducción al mínimo de descarga de materiales y productos químicos peligrosos que van a esos grandes reservorios de agua. Eso se traduce o intentó traducir. Y la reducción a la mitad de las aguas residuales al 2030. Eso. Del número 6. Eso es imposible. Imposible, porque también está el tema de la inversión para lograr eso. Claro que sí. Cuantiosas inversiones. En el caso concreto, llevándolo ahora al contexto nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que como comentó el doctor Santana al principio de la sesión, se promulgó en enero del año 2012 y tiene en su eje número 4, que es el medioambiental, específicamente en el objetivo específico 4.14, tiene características de que procura gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible para garantizar la seguridad hídrica. ¿Cuál es el primer punto que reconocen los legisladores, quienes formularon la Estrategia Nacional de Desarrollo? La ausencia de un marco legal. Es necesario un marco legal en el país, del cual me gustaría, doctor Santana, que usted pudiera abundar un poco al respecto, porque hasta donde tenemos entendido, más de 2 décadas se está evaluando. Antes de pasar a esa triste pieza legislativa que tiene durmiendo 2 décadas en el Congreso Nacional, lo que pone en evidencia responsabilidad política frente a un tema de tanta trascendencia nacional como es el tema de la gestión del recurso hídrico, deja mucho que decir. Pero antes de eso, tú hablabas de los objetivos del desarrollo sostenible, del objetivo número 6, y la propia Organización de las Naciones Unidas ha expresado su optimismo, su pesimismo en relación con la consecución de esos objetivos. Dice, entre otras cosas, que la presión viene principalmente de la agricultura intensiva, la urbanización que sigue su agitado curso en este país de una manera caótica, la industria y el cambio climático en adición en los últimos decenios. Eso puede afectar notablemente que de aquí al 2050, puede determinar que de aquí al 2050 el 45% del Producto Interno Bruto Mundial puede ser afectado, el 52% de la mitad de la población mundial, más de la mitad de la población mundial, y el 40% de la producción de cereales puede verse afectada por esos temas de agricultura intensiva, urbanización, industria y cambio climático. Ahora, ¿cuáles son las poblaciones más afectadas? Las poblaciones marginadas. Los pobres son los más afectados. Y existe una grandísima desigualdad en la distribución de recursos entre segmentos sociales. Llámese clase media, clase media alta, clase media muy rica y clase abajo muy pobre.
No hay datos comparables, hay una carencia enorme de datos comparables en relación con los objetivos del número 6 de los objetivos del desarrollo sostenible. Lo que tú sabes que los sistemas de información permiten dar seguimiento a los problemas, si no lo tenemos se nos dificulta todo. El acceso universal al agua potable, dice las Naciones Unidas, saneamiento, higiene, voy a leer, en condiciones seguras, está muy lejos de ser realidad. Dice las propias Naciones Unidas que lanzaron la plataforma de los objetivos del desarrollo sostenible. 844 millones de personas carecen de servicios básicos de abastecimiento de agua en el mundo. Y 2.100 millones no disponen de servicios de agua potable. 2.100 millones. O sea, que los primeros representan casi el 10% y los segundos casi el 30%. El 30% de la población mundial. 2.300 millones de personas no cuentan con servicios básicos de saneamiento. Métase al Caliche, métase al Simón Bolívar, a los barrios marginados de la gran ciudad capital que tenemos ya, que es Santo Domingo, para que ustedes vean cuáles son los servicios básicos de saneamiento, en algunos aspectos mejorados, claro, en determinadas zonas mejoradas. 892 millones defecan al aire libre, y saben lo que eso significa con la contaminación de las aguas superficiales y también de las aguas subterráneas. Y 4.500 millones carecen de servicios de saneamiento gestionado de forma segura. Más de la mitad. Más de la mitad. El 27% de la población de los países menos adelantados tiene acceso al jabón, 27%, y agua para lavarse las manos en el lugar. No vaya más lejos, visite los colmados en República Dominicana y pregunte a la autoridad si alguna vez hizo algún esfuerzo para que estos colmados tengan baños decentes con jabón, ya sea líquido o en pasta sólido, en forma sólida, para que los clientes de sus establecimientos muy concurridos allí donde se bebe cerveza se laven las manos cuando van al baño. No existe tal cosa en República Dominicana, pero eso lo tenemos ahí al doblar de la esquina en cualquier colmado, incluso los colmados en lugares privilegiados. Sí, el baño está un cuartito al fondo a la derecha, como siempre. Dice las Naciones Unidas, y no tenemos que oír a las Naciones Unidas para decir esto, y no por causa de la minería precisamente. La contaminación del agua dulce es generalizada. No tomen una muestra del río Sama, tomen una muestra del hermoso río Soco, tomen una muestra del famoso río Iguamo, tomen una muestra de los lugares cercanos a las ciudades donde pasan esos ríos. El río Jaina. El río Jaina está destruido totalmente. Del río Yaque del norte, el mismo río Yaque del sur, por la contaminación, por la resultante de la agricultura intensiva que se practica en toda esa zona, que no ha permitido la operación, se ha opuesto a la operación de un proyecto minero que va a utilizar, que es subterráneo y que no va a utilizar las aguas superficiales según compromiso contraído mediante un memorando, un acuerdo de entendimiento con la autoridad. Más de 2.000 millones de personas viven en países que presentan un gran estrés hídrico, porque es una causa de estrés, pero tremenda. La línea noroeste está viviendo un estrés hídrico, claro, pero no solamente los productores, también la población civil está viviendo en estos momentos un estrés hídrico. Y en ese sentido yo creo que tú tenías algo de INTEC, de unos hallazgos, de una investigación importantísima que hizo el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Sí, fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, como habitualmente se conoce, y da datos alarmantes. De hecho, esto fue en el año 2017, a final de 2017, y ya las predicciones se están prácticamente dando. Se hablaba que a partir del año 2020 la cantidad de sequías
a nivel nacional y las olas de calor iban a incrementarse más de 8 veces a las actuales. De hecho, se hace alusión a que hace un par de años el Gran Santo Domingo tuvo 36 olas de calor. Se espera que eso se duplique aún más entre los años 2020 y 2050. Hasta el 2050 y posiblemente al 2100, dice el estudio, nuestro país va a contar con grandes problemas de sequía. Y ya lo estamos viendo hoy. De hecho, según noticias que pudimos verificar de principios del año, la Oficina Nacional de Meteorología decía que al cierre de diciembre del 2018 existía un déficit pluviométrico de un 52%. Si lo miramos por región, la región central, productora importante de artículos básicos para la canasta nacional, tuvo un déficit de un 43%. La región este, 38%, con lo cual la ganadería. Suroeste, 79%. La región sur, 49.3%. La norcentral, 58.8%. Y así seguimos mirando, y es alarmante, hasta un 85% en la línea noroeste. Que es la región más afectada ahora mismo, realmente una calamidad nacional. Debería declararse de emergencia nacional lo que está pasando ahí. Claro, de hecho, es una emergencia nacional. Claro, el día 14 del presente mes, las autoridades compuestas por el Ministerio de Agricultura y la Oficina de Meteorología anunciaron este plan de incentivar a que las personas hagan un uso racional del agua, en el entendido de que se sabe que el país va a durar más de 60 días, que va a mantener las sequías antes que empiece la temporada ciclónica y todo ese tema de verano, que ahí empieza mala pluviometría, pero el país está en un momento de alerta. Entonces las autoridades lo que están previendo es mandar camiones de agua para intentar incentivar la producción agrícola, porque como sabemos el uso del agua tiene prioridades diferentes. Así es. La primera evidentemente es el consumo humano, luego tiene evidentemente las actividades económicas propiamente de la agricultura, ganadería, y finalmente la generación eléctrica. De hecho, le comentaba al doctor Santana que revisando informaciones, en el año 1994, el INDRI hizo un estudio de que 2.095 megavatios era el potencial hidroeléctrico que tenía el país. Una década después había bajado a 1.500. Y si pensamos que hoy tenemos cerca de 615 megavatios, estamos diciendo que el 30% del potencial explotable está siendo explotado. Y yo le haría pregunta al doctor Santana, amigo televidente. Piensa en esos ríos cuando uno era más joven, que se veían. De hecho, uno va al sur y ve cómo hay puentes bastante altos, que uno mira al suelo y dice, bueno, ¿y para qué este puente? El río Yuna. El mismo Yuna. El Yuna, cuando va para Santiago, Ajá. tú ves ese puente y lo que te da es tristeza. Claro. O sea, ya no hay Yuna ahí. Y camino Ahí a hay un Baní pozo. también. Camino a Baní se Y ve. lo peor de todo es que ahí están las granceras, como se le llama, Correcto. operando a todo vapor en el mismo lecho del río, o se trasladan de un lugar a otro cuando las autoridades supuestamente hacen su labor de vigilancia y de Inspección y verificación. y verificación de los lechos de los ríos que han sido destruidos totalmente. Esto es criminal realmente. Estamos ante una situación realmente calamitosa. Y ante toda esta realidad, bueno, aquí hay dominicanos que dicen ya tenemos demasiado leyes. Dicen, sí. Yo he oído muchos dominicanos decir eso, tenemos muchas regulaciones, tenemos muchas normas, el tema es que no se cumplen, pero hay dos que hay que aprobarlas. Una es la ley de ordenamiento territorial. Correcto. Y otra es la llamada ley de aguas de la República Dominicana, que como habíamos dicho al principio tiene 2 decenios, 20 años engavetada en el Congreso Nacional. Pasemos a una pausa y analicemos estos temas. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad
¿Tenías una sucursal muy cerca de ti? Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Seguimos con nuestro programa Palabra a Tiempo. En este subsegmento hablemos de calidad y de otros temas. Decíamos, Francisco, señalábamos sobre dos piezas legislativas fundamentales que están varadas, por no decir de otra forma, en el Congreso Nacional. Una que tiene que ver con este tema, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver con minería, que tiene que ver con industria, que tiene que ver con urbanización, que tiene que ver con el uso racional y planificado de los suelos, y la otra pieza que es del tema que hablamos hoy, que es la Ley de Aguas de la República Dominicana. Esta ley fue introducida al Congreso hace 20 años, y realmente yo no conozco cuáles son las causas. El asesor científico del Poder Ejecutivo, Osiris de León, que es una persona muy ilustrada sobre muchos temas, con muchos conocimientos, ha dicho que lo que pasa es que hay una rebatiña entre instituciones, autoridades que quieren ser reguladores y otros quieren ser operadores, y los operadores quieren ser reguladores y viceversa, entre otras muchas razones que pueden estar escondidas en esta tardanza inaceptable en el proceso de aprobación de esta ley en la Cámara. ¿Qué declara esta ley? El dominio público hídrico. El dominio público hídrico y la preservación de la calidad y cantidad del agua para lograr el desarrollo sustentable. Tiene esta ley, como toda ley, principios generales que no vamos a enumerarlos todos. Esta ley está en la web, pueden acceder a ella. O sea, el Senado, de hecho, se descarga el recuerdo de esta ley está en la página web. Sí. Porque es un recuerdo, 20 años han pasado, es un recuerdo que tenemos de ella, pero por escrito, todavía se conserva por escrito el recuerdo. Sí, y esa fue actualizada en 2018. Esta que tenemos aquí. El senador de Monseñor Noel. Dice en uno de esos principios que en la determinación de prioridades para los diversos usos de este recurso se privilegiará en primer lugar el consumo humano y el caudal ecológico. Y en ese orden también autorizaciones, concesiones y permisos, porque no hay dueño, no hay propietario, no se cede la propiedad del agua, es de dominio público. Claro. Para el riego agrícola, la hidroelectricidad industrial, turístico y otros usos.
Y hay algo que consigna esta ley en su principio que es importante decirlo, que la cuenca hidrográfica es la unidad territorial básica para el uso, aprovechamiento y administración de los recursos hídricos de la nación. Constituye el punto de partida y la gestión integrada de los recursos hídricos y del desarrollo del Plan Hidrológico Nacional, la cuenca hidrográfica. De ahí la importancia concedida por el Ministerio de Energía y Minas a este programa de Cultivando Agua Buena, que pareciera no tener ninguna vinculación ni con energía ni con minería. El enfoque erróneo, las cuencas hidrográficas, el agua tienen que ver con minería y tienen que ver con energía, y su preservación tiene que ver con el desarrollo sostenible de estas actividades. De modo que hay aquí bueno, él se refiere a los proyectos, Osiris de León, en unas declaraciones que dio. Hay 4 dependencias del gobierno que deben buscar consenso y volver con la propuesta legislativa al Congreso, pero es penoso que un país con un sistema democrático con cierta madurez, como deberíamos suponer que la tiene, yo veo muchas evidencias de que no hay tal madurez, tenga que durar 2 décadas para aprobar un proyecto de ley que ya ha sido aprobado precisamente hace 20 y 30 años en otros países de la región, como una prioridad de primer orden de política. Pero sin ley, ¿qué podemos hacer, Francisco? No tenemos la ley, no tenemos definida una autoridad reguladora que se ocupe de la protección, de la preservación, de la educación en torno a este recurso de dominio público, el agua. Pero sí podemos hacer muchas cosas en la ley, y eso depende de nuestra determinación, de nuestro esfuerzo personal, del nivel de educación, de conocimiento que tengamos sobre este recurso, sobre incluso decía un secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, creo, que decía que las futuras guerras van a ser desatadas no por el petróleo, ni por el oro, ni por los recursos minerales convencionales que han sido causa de muchas guerras, sino por el agua. Claro que sí. Porque solamente del 71% de la superficie de agua que está cubierta la tierra, 71%, que decíamos que era un 70% siempre, un 71% según las Naciones Unidas, solo el 2% es para consumo humano, el 2%. De modo que, vista una gestión deficiente, no hay ninguna exageración en decir que las futuras guerras podrían desatarse en torno a este recurso vital. ¿Qué podría hacerse, Francisco? ¿Cuáles son los consejos tuyos o de los especialistas para nosotros solventar este problema, mitigarlo y finalmente solucionarlo de alguna forma? Claro, lo que menciona el informe que se mencionó del tema presentado en INTEC en diciembre del año 2017, tiene varias recomendaciones en diversos sectores. A nivel del público general, nosotros, los amigos televidentes, se promueve aumentar el uso de agua reciclada, reparar las fugas que tengamos en nuestros hogares. Hay mucha gente que no sabe que el inodoro a veces se queda botando agua, y eso es agua y agua y agua que va corriendo a través de las tuberías. Y el goteo de lo que nosotros llamamos una llave, antes decía pluma, sí. Una pluma, ¿te acuerdas? Sí, sí. Digo, tú eres muy joven. Pero la escuché. Sí, de la llave, un goteo de la llave en un mes puede significar miles de galones. Eso está calculado todo. Entonces no le damos importancia a un escape mayor como el de los inodoros, que son bastante deficientes, muchos de ellos, claro. Lo están haciendo cada vez más eficientes. Sí.
pero hay la gran mayoría de estos dispositivos esenciales en la casa, son indispensables en la casa, son sumamente ineficientes e implican un enorme gasto de agua. Claro que sí. Otra parte también está en que los ciudadanos se documenten y sean parte de estas charlas de socialización. Desde el punto de vista del Estado, es en algunos momentos como los de crisis que tenemos ahora, de estrés hídrico, como mencionó usted, prohibir el uso de piscinas, desarrollar campañas de educación y hacer estrategias para reducir. ¿Y qué tú crees que pasaría si prohibimos las piscinas en República Dominicana? Bueno, evidentemente si es en el sector hotelero, eso impactaría sobre el turismo. Bueno, yo creo que ahí no se podrían prohibir. Pero en los lugares residenciales de clase alta y muy rica, yo creo que habría una resistencia casi revolucionaria, con armas en las manos y todo eso, para que no le prohíban las piscinas. Claro, pero ya quedaría ahí la conciencia. Pero podría racionalizarse el uso de las piscinas. Claro. No tener una piscina repleta de agua, rebosando de agua por tenerla, sino tener la piscina con agua cuando se va a usar, y determinar, por ejemplo, eso sería una recomendación, y determinar los días en que puede usarse la piscina, sobre todo ahora en esta época de estrés hídrico, como hemos dicho. Eso podría hacerse. Los domingos usted puede llenar su piscina y disfrutar de un baño junto a la familia, ya sea en el residencial o en su casa particular. El tema ahí, doctor, es que al final queda en la conciencia de cada persona, porque el Estado no tiene ahora mismo mecanismo para prohibirte a ti usarla, entonces tocaría de cada uno de nosotros hacer esa conciencia para apoyar la colectividad. Eso es cierto, pero el mensaje de parte de la autoridad es importante. Es importante, la concientización, la regulación al respecto. Finalmente, del sector industrial, lo que se promueve es reducir la frecuencia, por ejemplo, del lavado de ropa, esos grandes centros de lavado de ropa como los hoteles, y también evidentemente imponer restricciones en el riego de temas que son urbanísticos, esas fuentes de agua que se ven en algunos sitios, que evidentemente tienen ciertas complejidades. Yo quería traer un poco la experiencia, doctor, que nosotros hemos tenido, usted y yo hemos tenido la oportunidad de vivir fuera del país, usted en concreto en la parte de Rusia, y a mí me tocó vivir en España, y yo recuerdo que hace 4 años, cuando estudié por allá, hace 5 años en concreto, yo escuchaba que decían que al 2030 ya Madrid se iba a quedar sin agua que se utiliza para limpiar la calle. Pero hoy por hoy todavía Madrid tiene un agua que tú puedes abrir el grifo, tomas agua y a toda confianza. Entonces, ¿cuándo pensaríamos nuestro país en tener eso? Hay soluciones, pero son económicamente no tan viables en el momento, que es la desalinización del agua. Japón tiene experiencia en esos temas, pero evidentemente la tecnología y los procesos productivos para esa depuración del agua es muy reducido. Bueno, la calidad, en Moscú, por ejemplo, tú puedes tomar agua del grifo. En Austria tú puedes tomar agua del grifo. En España tú puedes, casi en la mayoría de los países europeos, a menos que no haya una recomendación en contrario, tú puedes tomar agua del grifo sin ningún problema. Es agua potable. En nuestro país se sirve un agua de calidad, a mí me consta. Yo tuve la oportunidad de visitar el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA. Tienen un formidable laboratorio donde se hace un muestreo permanente del agua en su origen, en la fuente de abastecimiento. Pero el tema es que en el proceso del servicio del agua, en las tuberías, se contamina al llegar al usuario del servicio. Y este es un tema también importantísimo, pero los análisis físico-químicos de mucha calidad, incluso se está acreditando el laboratorio del INAPA, se hacen y se ha logrado un gran avance en este sentido. El agua de las tuberías del sistema oficial de abastecimiento suele ser de mayor calidad que el agua que compramos en los botellones, pero por el tema de la contaminación en el trayecto se recomienda hervirla no más de 3 minutos, no es necesario más de 5 ni 10 minutos. Con 2 minutos que usted hierve el agua, elimina casi todos los gérmenes
agentes patógenos que pueda contener. Lamentablemente el tema está muy interesante. Pensamos que no íbamos a agotar la agenda que tenemos aquí, ni que íbamos a tener la suficiente osadía de abordarlo siendo inexpertos. Por eso llegamos al final de este programa una vez más, todos los martes. Aquí hablemos de calidad y otros temas en este su programa Palabra a Tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes y gracias por su amable atención.